Muy buenas noches a todos y a todas. Les informo que esta sesión está siendo grabada y así también les comunico a las participantes y los participantes que esta presente sesión académica podrá ser grabada y está siendo grabada con fines exclusivamente educativos y de respaldo institucional. Todos los datos personales que eventualmente se capten como nombre, imagen, voz, serán tratados única y exclusivamente para fines académicos, de evaluación, de seguimiento y difusión interna, esto en el marco del curso correspondiente. El tratamiento de los datos personales se realiza conforme a lo dispuesto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares para México y para los participantes de Colombia en esta noche, conforme a la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1377 del año 2013 sobre la protección de datos personales. La participación en la sesión, en esta sesión, implica el conocimiento del presente aviso y en caso de requerir información adicional sobre el tratamiento de sus datos, podrán solicitarla por los canales institucionales correspondientes. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches, Perla, Diana, Álvaro, y muy buenas noches, maestra Jenny Gisela Lemos Herrera. Buenas noches. ¿Me Bienvenida a escuchas México. bien? Muy bien, perfectamente. Bienvenida a Perfecto. México de forma virtual. Y bien, estimados compañeros y compañeras, en esta ocasión vamos a hablar de un tema, el último tema que nos corresponde precisamente a nuestro plan de estudios, que son las tendencias y desafíos actuales en el trabajo autónomo. Vamos a tener esta noche una invitada sumamente especial y yo comienzo preguntándoles, si mañana desaparecieran todos los trabajadores autónomos del mundo, ¿cuántas economías entrarían en crisis en cuestión de semanas? Estimados estudiantes, esta pregunta nos obliga a dimensionar cuál es la relevancia del tema de hoy, lo que nos convoca, y es que en las últimas sesiones, las últimas tres sesiones, hemos analizado el trabajo autónomo y las nuevas formas de empleo, esto como un fenómeno vinculado a la digitalización, la flexibilidad global y las transformaciones del mismo mercado global. Hemos visto cómo el modelo tradicional del empleo subordinado ya no es la única vía de inserción económica y cómo el trabajador independiente, el freelance, el microemprendedor y el trabajador en plataformas están redefiniendo la estructura productiva contemporánea. Sin embargo, el trabajo autónomo no es únicamente una categoría jurídica o laboral, es también un fenómeno económico con diversas implicaciones profundas, esto en el crecimiento de la productividad, en la formalización y sobre todo en la competitividad de los países. Hoy, las nuevas formas de trabajo no solo modifican relaciones contractuales, transforman esta arquitectura misma del sistema económico global. Y en esa sesión, que tiene un carácter especial porque nos acompaña una invitada internacional desde Colombia, perdón, listo, disculpe. Y esta sesión, como les comento, tiene un carácter especial porque hoy nos acompaña una invitada internacional desde Colombia. Y antes de darle la palabra, vale la pena contextualizar brevemente el país desde donde hoy nos acompaña. Y les comento, Colombia ha tenido un desarrollo jurídico significativo en materia laboral y constitucional. Desde la Constitución de 1991, el trabajo fue reconocido como un derecho fundamental con especial protección del Estado. Y la Corte Constitucional ha construido una jurisprudencia sólida, esto en la defensa de la dignidad laboral, la estabilidad forzada y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo. Y es que en los años recientes, además, se han impulsado reformas orientadas a la formalización laboral, a la regulación del trabajo en plataformas digitales y sobre todo en el fortalecimiento de la protección social para los trabajadores independientes, esto en un contexto creciente de discusión sobre economía digital, sostenibilidad empresarial y nuevas dinámicas productivas. En este marco, hoy contamos con la impresionante presencia de la profesora Jenny Gisela Lemus Herrera, economista con maestría en dirección de empresas y maestría en gerencia estratégica de mercadeo, actualmente aspirante a doctorado en administración y docente del maravilloso Politécnico Gran Colombiano en la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Su perfil, el perfil de la maestra, combina este análisis económico, esta visión estratégica empresarial y la vocación docente, lo que hoy nos permite ampliar nuestra perspectiva sobre el trabajo autónomo más allá del contexto local, entendiendo su impacto en el crecimiento económico global. Y esta noche nos invita a reflexionar sobre un tema sumamente importante, el trabajo autónomo y su impacto en el crecimiento económico global. Esto, una mirada comparada sobre nuevas formas de trabajo, mercados emergentes y economía contemporánea. Maestra Jenny, es un honor tenerla con nosotros y le damos la más cordial
bienvenida. Muchas gracias por recibirme en este espacio académico. Sé que es su clase de Derecho y pues me alegra mucho participar en ella dándoles una visión económica y sobre todo me encanta trabajar contigo, Horacio, ¿sabes? Pues Muchísimas gracias. El siempre gusto es trabajar con mutuo. un profesional de tu nivel es un privilegio. Muchísimas gracias, maestra Jenny. El gusto es mutuo y las mismas palabras, trabajar con profesionales como usted es un verdadero placer. ¿Que quién soy yo? Muchos se preguntarán porque vamos a tener a muchos compañeros que se van a ir conectando poco a poco desde Colombia. Yo soy Horacio Acuña. Tengo pues, estudios varios en materia jurídica. Muchos y muchas compañeras ya me conocen y algunos compañeros y compañeras aún no. Me especializo en el derecho laboral, en la economía digital y en la protección de datos e inteligencia artificial aplicada sobre todo al derecho y al trabajo. Y por sobre todas las cosas, me gusta trasladar toda esta información jurídica al ámbito diario, a la vida diaria, porque ¿de qué sirve tener una gran cantidad de leyes, una gran cantidad de textos y doctrina si no nos sirven en nuestra vida real? Así pues, maestra, le escuchamos. Yo dejo de compartir Empezamos. pantalla Vale. y listísimos para comenzar con usted. Estamos esta noche con Perla, con Diana, con Álvaro y más compañeros y compañeras que se irán uniendo en el transcurso de nuestra sesión. Así también les agradezco a todos los compañeros y compañeras que van a ver esta sesión grabada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Maestra, el Eh, micrófono es suyo. Dígame usted. si alguien tiene preguntas, te agradezco que me las digas porque en este momento solo quedo viendo la presentación cuando le doy Con compartir. muchísimo gusto. Con ¿Vale? muchísimo gusto, ya que estoy pendiente. Así que compañeros y compañeras, Cualquier cosa me dices y yo, por supuesto, esperaré poder atender a las preguntas que haga. Bueno, muchísimas em, gracias. para hablar del contexto económico que tiene el trabajo autónomo, pues lo primero es ver por qué tiene importancia, por qué es relevante en términos económicos. Nosotros sabemos que las actividades económicas son precisamente todas las que tienen que ver con bienes económicos y los bienes económicos son todos aquellos que tienen un precio. En ese orden de ideas, casi todas las actividades que nosotros realicemos tienen que ver con actividades económicas. Por tanto, cualquier transacción, negociación, o actividad que realicemos y que tenga que ver con estos bienes económicos, pues tendrá un impacto en la economía en general, inicial de la persona que está realizando las transacciones y por supuesto por transferencia en el resto de la sociedad. Y teniendo en cuenta esto, hay que analizar que el trabajo autónomo es más del 50% de la composición laboral en el mundo entero. Por tanto, tiene unas implicaciones en términos de seguridad social, de estabilidad, en términos de productividad que importa analizar y que importa revisar cuáles son esas cifras que se tienen o que nos arroja el tema de precisamente tener un trabajo autónomo. Entonces, aquí tenemos unas definiciones que es importante aclarar precisamente por la diferencia y la heterogeneidad que hay entre las naciones. El trabajo autónomo y el trabajo informal, en términos prácticos y en términos específicos teóricos, es diferente. Pero, de acuerdo a Colombia, nosotros le llamamos a todo este trabajo informal. Ya les voy a explicar la razón. El trabajo autónomo siempre se asocia con el tema de tener un estatus de empleador o un estatus laboral en cierta forma. Entonces son estas pequeñas empresas, estas personas que trabajan por cuenta propia, familiares que están colaborando en alguna empresa o los freelance que nosotros llamamos hoy en día. Mientras que el trabajo informal es una condición de trabajo que se considera como de vulnerabilidad, porque lo que está haciendo es trabajando por su cuenta, pero no tiene protección social o tiene una condición de riesgo muy grande. Ya vamos a ver cuáles son los sectores principales de la economía que precisamente marcan esta diferencia entre trabajo autónomo y trabajo informal. Entonces, realmente no son iguales, pero se pueden superponer. Es decir, yo puedo desempeñar un trabajo autónomo, pero que termina siendo informal, porque no tengo las condiciones de seguridad o de protección social que requeriría tener un trabajo, pues que le permita a la persona tener una convivencia mejor con el resto de la sociedad. Entonces, aquí traje unos ejemplos muy genéricos. Estos aplicarían, digamos que
no solamente en Colombia, sino en todos los países. Tenemos una diseñadora freelance que efectivamente realiza un trabajo autónomo. Este no es un trabajo informal porque pues es una profesional, pero está formalizada en términos de pago de seguridad social y demás actividades. Un vendedor ambulante sin registro, por supuesto, es un trabajo autónomo, pero también es un trabajo informal, porque es un empleo que no tiene, que tiene mucho nivel de vulnerabilidad. Un mesero sin contrato, pues no es un trabajo autónomo, tiene una dependencia, pero además sí es informal, porque finalmente son estas personas que trabajan como por horas, como por turnos. Entonces, pues sencillamente va a trabajar unas horas, le pagan su turno, por tanto, al no tener ese contrato, no tener la relación contractual correspondiente, pues no tiene los beneficios de la misma. Entonces, es un asalariado informal, por tanto, está vulnerable. Un dueño de microempresa registrada, por supuesto, es un trabajo autónomo, no es un trabajo informal. Esta es la diferencia, como traje algunos ejemplos para que quede más claro poderlo ver. Ahora lo vamos a analizar en datos, en cifras comparadas por regiones. Entonces tenemos la OCDE. Dentro de la OCDE se puede identificar que los países con mayores ingresos, Alemania, Italia y demás países europeos, tienen unas tasas bajas de autoempleo, mientras que en América Latina y sobre todo en Asia y en África, las tasas empiezan en aumento. En América Latina, diríamos que tendríamos una tendencia intermedia. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Brasil con un 30% aproximadamente, Colombia un 46%, México un 31%, mientras que en África, Asia, los de bajos ingresos tendríamos más del 70 al 90% de empleo, de autoempleo. Entonces, digamos que allí estaría como importantísimo hacer la diferenciación entre lo que es informal y autoempleo. También tenemos pues que hay una vulnerabilidad muy grande en África y en Asia Meridional, con un más del 70% de vulnerabilidad en este empleo. En Norteamérica, los niveles de vulnerabilidad superan el 10% en promedio, es una diferencia bastante importante. Y en general, la informalidad global es de que de 6 de cada 10 trabajadores pues tienden a tener unos empleos que son informales, digamos que en este tipo de comparativo. Entonces aquí les traje un gráfico, me gusta pues mucho mostrar gráficos porque en una forma muy rápida puede uno ver las cifras y de pronto es más fácil para poderlas comprender. Es un comparativo de las diferentes regiones y del porcentaje de trabajo autónomo de acuerdo a las distintas regiones. Entonces, de acuerdo a lo que ya habíamos expresado anteriormente, tenemos a África subsahariana con el mayor porcentaje, el sur de Asia, luego sigue Latinoamérica y el Caribe, que estamos hablando del 30% promedio. El norte de África va continuando allí como en el escalafón, estados árabes y Europa nuevamente, norte, sur, oeste de Europa y norte de América, pues son las que menores tasas de trabajo autónomo tienen en este momento en el mundo. Ahora cuando vamos a mirar las cifras, digamos, de América Latina y el Caribe, que son nuestros más próximos y los que de pronto tenemos mayor contacto y conocimiento, entonces, pues podemos ver nuestras posiciones. Aquí vemos que Bolivia y Colombia son los que lideran en América Latina. México tiene un porcentaje bastante alto de trabajo autónomo, pero no es el más grande de las regiones. Entonces, por ejemplo, acá en Haití. Allí en Haití lo que habría más es trabajo informal que autónomo en este momento. Igual pasa en Colombia. En Colombia hay más trabajo informal que autónomo, teniendo en cuenta que el autónomo es cuando estamos hablando de mejores condiciones y precisamente de menor vulnerabilidad con respecto al trabajo informal. ¿Cuáles son, digamos que esos canales del impacto económico? Entonces, cuando se genera un mayor trabajo o una mayor participación de este tipo de trabajos informales particularmente, que son los que están generando mayor vulnerabilidad, entonces lo que nosotros vemos es que esto sucede porque hay un detrimento productivo en la estructura del país. Entonces, vamos a hablar del caso Colombia. Nosotros hemos venido en los últimos años con una desincentivación de la inversión. Particularmente hemos tenido problemas con la inversión pública que no se ha ejecutado
y problemas con la inversión privada que ante la incertidumbre política pues decide ser muy prudente en este tipo de inversiones que va a realizar. Entonces, esta desmotivación de la inversión pues genera poca productividad o menor productividad. Al tener esa menor productividad se ofrecen menos puestos de trabajo formales y por tanto pues la gente tiene que buscar alternativas a esa situación porque en todo caso hay que cubrir los gastos, hay que pagar las necesidades y la única manera de poderlo hacer es pues teniendo un empleo. No importa en ese caso si el empleo no es del todo formal. Eso explica en nuestro país el porcentaje creciente de un empleo que no es formal y esto es por un deterioro de la infraestructura productiva. También cuando nosotros tenemos restricciones de capital y de tecnología que van de la mano de la productividad, esto genera mayor auge en el empleo o autoempleo o en el empleo informal. ¿A qué me refiero? Es necesario para el crecimiento de los países que haya desarrollo tecnológico, que haya investigación. El desarrollo tecnológico y la investigación, en otras palabras más comunes, son conocimiento. Cuando se tiene conocimiento, se desarrolla la educación en el país. Esto genera la posibilidad de que la gente encuentre alternativas de solución a los problemas que se le presentan. Estas alternativas de solución se llaman tecnología. En conclusión y para concatenar, la tecnología es el estado del conocimiento y un país que tiene un nivel educativo mayor, pues es un país que va a tener mayores condiciones tecnológicas y por tanto, trasladadas a la producción y a la economía, va a tener ventajas comparativas con respecto a los otros países. Cuando esta inversión en capital y tecnología no se da desde los gobiernos en el país, pues esto hace que la gente tenga que volverse más recursiva en cuanto a qué alternativas de empleabilidad va a tener. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto en el mundo en empleos que se generan por Internet, pero la cobertura de Internet en el mundo no es tan generalizada. Es decir, todavía hay un porcentaje importante de personas en el mundo que no tienen una conectabilidad estable y que no tienen un porcentaje de cubrimiento total, de tal suerte que hay mucha gente que se queda por fuera de ese mercado. Entonces, si bien hay unos muy buenos trabajos supremamente bien pagos en este tipo de tecnologías, pues también ahí va a haber muchísima gente que no tiene acceso a eso y se vuelve más grande la brecha de ingresos en el mundo entero, lo que va a generar descontentos que terminan en manifestaciones como las hemos visto alrededor del mundo, en inestabilidad geopolítica y por supuesto ponen a los gobiernos un poco como en ese momento coyuntural de crisis, digamos que por la inconformidad de la gente. Pues también tenemos precisamente allí lo que les venía hablando de la distribución de los ingresos. Se forma una brecha cada vez mayor cuando se está generando un trabajo informal y y un trabajo autónomo, porque finalmente el trabajo autónomo pues te permite mayor respaldo, pero es muy posible que al permitirte este mayor respaldo tengas mayores obligaciones contractuales que desarrollar. Mientras que en el informal, digamos que al no haber esas obligaciones, pues en volumen el ingreso es mayor, pero en estabilidad a largo plazo no te lo genera. Entonces, se genera una brecha mayor y aumenta la pobreza cuando estamos hablando de que de esos dos trabajos el informal es el mayor. Y pues, por supuesto, toda esta creciente ola de trabajo informal y de trabajo autónomo de los autónomos que no reconocen prestaciones sociales, termina convirtiéndose en una brecha importante en la base de la recaudación para la parte tributaria y las coberturas que el Estado tiene que tener. Entonces, entre menos porcentaje de trabajadores en un país no estén formalizados o no estén aportando a riesgos y seguridad social, pues al final las arcas del Estado terminan sin capital para poder cubrir situaciones como pensión, salud y demás externalidades y demás funciones vitales del gobierno. En ese orden de ideas, estamos enfrentando en todos los países del mundo problemas con las reformas pensionales, que es como el más visible. Entonces, en Francia han intentado, por ejemplo, hacer como unas 3 o 4 veces la reforma pensional y cada vez que lo intentan, sale la gente y quema el país.
México es uno de los países que tiene la edad para pensión, digamos, más larga del resto de países de América, en el sentido que la gente se demora más tiempo, tiene que trabajar más tiempo para poderse pensionar. Colombia es uno de los países que tiene la edad de pensión más corta, pero lo cierto es que todos los países necesitan, de acuerdo al nivel de ingresos que tienen, aumentar la edad de pensión si quieren ser viables en ese modelo como está construido actualmente, porque es un modelo subsidiado. Pero esta edad, este modelo no puede seguir funcionando si menos gente aporta al sistema. Y en la generación de autoempleo o de empleo informal, la tendencia es a no aportar al sistema, a buscar esa fuente, digamos, de ingresos y de inversión futura distinta a la seguridad social. Entonces, esto está generando en las arcas del Estado para este tipo de servicios una brecha todavía mayor, con lo que al final el problema va a llegar a un punto en el que se pueda desbordar. No es que quiera darles un panorama trágico, les estoy mostrando, digamos que una realidad objetiva, es lo que está pasando, es lo que los países han intentado en todos los países hacer reformas pensionales particularmente para poder hacer sostenible el sistema, pero pues obviamente son totalmente impopulares. Las alternativas pues tendrían que ser formalizar más el empleo o que los trabajadores autónomos, que son los que mayor potencial tienen, digamos que sí, todos aportaran a seguridad social. Otra alternativa política que se ha tratado de hacer es que los trabajadores informales, los que están más vulnerables, empiecen a cotizar para los sistemas de seguridad y de esa manera la base de cotización se aumentaría. En Estados Unidos tenemos un 38% de la fuerza laboral que realizó trabajo freelance en 2023. Esos son 64 millones. Tenemos una contribución estimada de 1,27 billones en ingresos anuales. Entonces, también de esta contribución tuvo una gran adopción de IA en estos trabajos. Entonces, está empezando a tomar fuerza realizar trabajos con IA. Y pues lo sabemos, es una de las tendencias que tenemos, digamos que en el mundo hoy en día. Los empleos en Europa aportaron o aumentaron el 0,82% de los trabajos autónomos en la Unión Europea y en toda la zona euro más el 0,6%. Esos aumentos, digamos que son el aporte que hace el trabajo autónomo al aumento del empleo en esa zona. Entonces está cada día tomando más fuerza. Mientras que el problema está en que, por ejemplo, en la misma Unión Europea, en la medida en que estaba aumentando, pues también estos trabajadores autónomos estaban solitarios, no estaban generando empleo. Sirve mucho cuando los trabajadores autónomos generan empleo, porque entonces están moviendo el aparato productivo de la nación. Pero si no lo están generando, pues por supuesto están brindando su empleo particular, pero no hay generación, digamos que externalidad de empresa, generación de empresa. Tenemos el tema de la India. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, Horacio, o todo está bien. Por mí todo está muy bien y muy claro. Álvaro, Delia, Diana, Perla, Pedro, dudas, preguntas, comentarios, son bienvenidos. ¿No? Bueno, sigo. En Adelante. India. Dicen que el que calla otorga. Sí, silencio administrativo positivo se llama aquí. Eh, Perfecto. Continuemos, maestro. vale, en India, pues el 75% del empleo es autoempleo y predomina en la parte rural y pues también la prioridad es formalizar, digamos que la digitalización y la productividad. Sabemos que en India pues la población es muy grande, es de hecho la población más grande que tiene el resto del mundo. Entonces, cuando India está liderando este tipo de trabajo, pues es explicable adicional por su cantidad de población, ¿no? Versus la población de India versus, por ejemplo, la de Colombia, que solo somos 50 millones de colombianos, pues por supuesto, y de cualquier otro país del mundo, por supuesto, India en solo cifras ya nos lleva a la delantera. Adicional, como en India sí existen grandes empresas y sí están, digamos que algunas cotizando en bolsa y por supuesto su economía cada día es más sólida, en todo caso también tiene un nivel de desempleo muy bajo de oportunidades de empleo formal. La gente que tiene que hacer
pues autoempleo. Entonces empieza a surgir, sobre todo en India, la mayor parte es informalidad más que autoempleo, pero estas dos modalidades pues empiezan a coger fuerza para poder, digamos que buscar la manera de tener un ingreso, una posibilidad de una vida mejor. Colombia y México los puse junticos porque estamos en esta clase y porque además tenemos tendencias similares. En Colombia, el autoempleo es el 45,7%, fue esa la medición para 2024, y en México el 30,8%. Pongo las mediciones de 2024 porque las de 2025 todavía no se han terminado de consolidar en los países. Normalmente, las mediciones económicas siempre se tienen no del año inmediatamente anterior, sino del anterior a ese, precisamente porque todos los datos siguen consolidándose. Entonces, digamos que es un porcentaje importante de las personas ocupadas. Estamos hablando de que en Colombia es casi la mitad para ese año. Ya en el 2025, de acuerdo a las estimaciones, sí se supera la mitad. Y los trabajos están concentrados en comercio y en servicios personales. Digamos que hay una variación aquí, no es un solo sector de la economía, son como muchos sectores a la vez. En África Occidental, pues allí la cosa es mucho más fuerte, más del 80 al 90% es autoempleo. Hay mucha vulnerabilidad y pues se necesita mucha protección social y sobre todo mirar en las políticas de productividad y las políticas agrícolas para incentivar el crecimiento y sobre todo de la formalización. Es digamos que el común denominador para toda la economía a nivel mundial. No permitir que el autoempleo se convierta en empleo informal en el sentido de la vulnerabilidad, porque iría en detrimento de la calidad de vida de las personas y esto impediría que se generara crecimiento y desarrollo económico. Que hay que hacer una salvedad importante. El crecimiento económico es en cifras. Entonces, se muestra con indicadores, el PIB, Producto Interno Bruto de las Naciones, el nivel de inflación, las exportaciones, importaciones, balanza de pagos, todos los indicadores macroeconómicos, índice de precios al consumidor, al productor, en fin. Y el desarrollo económico se mide en calidad de vida. ¿Cómo se mide? Lo que se revisa allí es que las personas tengan los ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas, no solamente de alimentos, sino educación, salud, ocio, demás actividades que se tengan. Y, y dentro de esas, pues está el ocio que implica tiempo. Entonces, calidad de vida es desarrollo económico, es que tengo tanto crecimiento económico como calidad de vida. Entonces, por supuesto, eso es lo que se busca con todas las políticas económicas, que las personas que están en esa nación tengan esa posibilidad de tener calidad de vida. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como países desarrollados y países en vías de desarrollo. Antes nos decían subdesarrollados. Entonces, los desarrollados es los que asumimos están con con este crecimiento y desarrollo económico y tienen, por tanto, calidad de vida. Y los en vías de desarrollo somos los que estamos buscando la manera de llegar a ese punto. Logramos tener cifras de crecimiento muy buenas, pero pues hay una brecha gigante, hay una distancia de ingresos muy grande entre lo que es tener el ingreso, tener el crecimiento económico y tener el desarrollo, la calidad de vida. Nuestros países sobre todo se caracterizan mucho por eso. Los índices de pobreza pueden subir mucho, la distribución de ingresos puede ser muy dispar, pero tenemos tasas de crecimiento en exportaciones, baja inflación y demás. Bien, los indicadores económicos pueden estar muy bien, pero nuestro nivel de vida no tanto. Entonces, ¿cuál es el impacto del auge de las plataformas digitales en este tema? Bueno, los mercados de trabajo autónomo se piden o exigen que las personas estén calificadas, cualificadas en lo que se va a trabajar y que sean tareas que pueda tener una baja demanda en el sentido de, digamos, que tenga un nivel de especialización particular. Entonces, los trabajos autónomos van a permitirle a las personas tener un mayor desarrollo
entre las personas logren conseguir una mayor capacitación. Por eso cuando se está hablando de trabajadores autónomos que han tenido unas, digamos, mejores oportunidades, son los que viven formándose, están a la vanguardia de la IA, están a la vanguardia de todas las tendencias que hagan, están generando nuevas oportunidades, por ejemplo, con este tema de la conectividad por Internet y la desconectividad de las personas. Entonces también ha surgido la posibilidad de estos trabajadores que buscan conectar a las personas nuevamente y ahí hay una oportunidad de negocio muy grande junto con muchas otras oportunidades que va creciendo en la economía, en los indicadores del PIB de los países. Por eso les menciono este tipo de trabajos. Todo lo que les menciono tiene un impacto en el PIB de las diferentes naciones y se está viendo dentro de los indicadores como tal. Pues los riesgos, claro, el tema de la cobertura. La cobertura de las plataformas digitales y en general del Internet depende mucho de las políticas gubernamentales. Si el país no invierte en tecnología o si prefieren invertir más, no sé, en infraestructura de carreteras o de alguna otra cosa y no a la par de la tecnología como tal, pues lo que va a pasar es que esto se ponga en riesgo los trabajos de las personas que quieran dedicarse a este tipo de negocios. En Colombia tenemos muchas zonas que tienen una muy baja conectividad, a pesar de pronto ser ciudades que aparentemente son muy desarrolladas, pero el nivel de conectividad es muy bajo porque nosotros tenemos una situación geográfica bien particular, muy hermosa, pero muy especial. Tenemos cordilleras, tenemos valles, grandes montañas y tenemos dificultad para que la señal llegue a todas partes. Si el gobierno no invierte una muy buena parte en esta conectividad, pues tenemos regiones que son muy pujantes a nivel económico y productivo, específicamente agrícola, que tienen un nivel de conectividad muy bajo y por tanto allí estos negocios no se podrían desarrollar. Entonces, eso pues va a depender de cada uno de las características particulares de las naciones. Bueno, implicaciones para la política. ¿Qué se requiere o qué se tiene que tener en cuenta desde la política? Han tenido en cuenta algunas cosas en algunos países, pero en general aquí está como una carta de buenas intenciones, que es lo que tendría que pasar en términos de geopolítica y en términos económicos particulares para que pues se pueda aumentar el autoempleo, les está dando como el panorama total de qué es autoempleo y qué es empleo informal, teniendo en cuenta que el autoempleo dentro de los conceptos es precisamente este trabajo independiente, pero que finalmente no es vulnerable. Entonces la intención es que sí aumente, porque esto genera, pues en términos de vida, mayor libertad y digamos que mejora la calidad de vida de las personas. También puede mejorar el nivel de ingresos de las personas y pues no es un hueco en la fiscalización porque finalmente las personas están aportando. Lo que sí no es bueno que aumente es el de empleo informal porque este genera mayor vulnerabilidad y entonces pues pone en riesgo la calidad de vida de las personas de ese país. Entonces, en implicaciones de política, pues nosotros tendríamos pues que aumentar la productividad, acceso a la financiación, formación tecnológica en IA, importantísimo, y habilidades digitales. Esa es una política pública necesaria hacerla en muchos países. Apoyo de las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas y ecosistemas de emprendimiento. Esas serían algunas de las cosas. Otra sería la formalización de regímenes simplificados y portabilidad de contribuciones para autónomos. ¿A qué se refiere esto? En Colombia particularmente, había mucha dificultad para que las personas independientes pudieran cotizar en los sistemas de seguridad social, porque se pedía que se cotizara todo el paquete completo. Y era, es decir, salud, pensión, ARL, bueno, seguridad, riesgos y otras aportes que se hacen acá. Entonces era un valor bastante importante porque en el sistema laboral que nosotros tenemos actualmente, si hay que cotizar para salud el 12% del salario, el 8% lo pone el empleador y el restante lo pone el trabajador. Lo mismo pasa con salud, seguridad y las demás cosas. Es un porcentaje que pone el trabajador y que es muy pequeño con respecto a lo que pone el empleador.
Entonces, cuando eres empleado autónomo, pues todo te toca cotizarlo a ti, el 12% completo, y entonces eso es una cifra importante del ingreso que se reciba, teniendo en cuenta que si soy empleado autónomo, pues es lo que, el ingreso que me llega es lo único que me va a llegar. Tengo que restarle ese valor y por tanto, pues eso disminuía mucho la renta disponible que le quedaba a estas personas. Entonces, lo que se hizo fue establecer leyes que permitieran que se cotizara un porcentaje menor que el de un trabajador formal y adicional que se pudiera cotizar por separado algunas cosas que en todo caso el trabajador autónomo, pues como persona individual no tendría la necesidad de pagar porque en realidad esos aportes pues no le van a sumar para su futura pensión. Entonces se flexibilizó esta norma y eso ayudó a que se aumentaran las cotizaciones de las personas independientes. Entonces, reducción de costos de cumplimiento de servicios o productos digitales. En Colombia tenemos unas condiciones bastante favorables en ese sentido. En realidad, en las zonas donde hay conectividad es muy económico tenerla. Y digamos que no hay complicación para las zonas donde hay conectividad. Es un gran porcentaje, pero por nuestras condiciones geográficas, repito, es difícil llegar a algunas zonas con mucha facilidad. También pues está lo que ya les he hablado de la protección social, coberturas mínimas universales de salud, de pensión y demás cosas que se necesita tener. El monitoreo constante se tiene que hacer. El maestro Horacio nos hablaba iniciando de, digamos, los avances que se han tenido en Colombia para tratar de regular todas estas plataformas digitales y los servicios que se prestan autónomos. Aquí tenemos un conflicto muy serio, creo que es el mismo conflicto que se vive en España y en parte de Europa, y es el tema del transporte, ¿no? El tema del Uber y los transportes oficiales. Aquí tenemos un servicio pues de taxis como en todas partes, y tenemos el servicio de Uber. En algunos momentos del año siempre hay protestas, eh, normalmente de los taxistas, que son los que están legales, porque pues por supuesto, cuando las personas toman el Uber, pues en cierta forma ellos sienten que les están quitando como el cliente, como el trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha estado tratando de regular esa situación, de poner, digamos que alguna normatividad para poder controlar esto. Se ha mejorado mucho, pero todavía existen, digamos que algunas diferencias importantes. Por ejemplo, un dueño de un taxi tiene que pagar una cuota fija para poder tener el taxi, solo por sacarlo, y adicional tiene una cuota que pagar de impuesto por el manejo del taxi, mientras que el del Uber no tiene que pagar esos impuestos, no tiene que pagar esa cuota porque es su carro, es solamente pues los impuestos del vehículo normal. Entonces eso pone en disparidad la tarifa. Por supuesto, un taxi cobra más que lo que podría cobrar un Uber. Y entonces eso, pues digamos que sería como una competencia desleal. Entonces, en ese punto es que han tratado de regular un poco acá. Bueno, acá yo quiero mostrarles, estamos hablando del empleo, autoempleo, pero quiero mostrarles la realidad en Colombia que hace que el autoempleo pueda aumentar. Cada día más la tendencia está en aumento. Y es el bienestar laboral de los empleados formales en Colombia. Todos los indicadores que ven en esta lámina muestran que ese bienestar laboral no está en aumento. Por el contrario, va disminuyendo. Hay sensación de inseguridad entre los trabajadores, de inconformidad con las horas, de inconformidad con el entorno, con las exigencias laborales. Nosotros tenemos unos horarios de trabajo bastante largos en Colombia, a pesar de que han ido progresivamente disminuyendo de a una hora. Pero los horarios de trabajo no implican productividad. Es decir, ustedes lo saben, uno puede estar todo el día en la oficina, pero no rendirle mucho. Entonces, en términos de productividad, no hay una productividad importante, pero no es la que se debería esperar de acuerdo a las horas que nosotros tenemos. Entonces, los estudios indican que esta productividad no aumenta, es precisamente por ese como ambiente laboral en el que se encuentran, por esa motivación de estar en un empleo formal. Entonces, como la motivación por el empleo formal cada vez es, digamos que menor, digamos que no hay una sensación de querer estar allí por los trabajadores, pues eso también es otro factor que hace que se aumente la posibilidad o la expectativa de las personas de empezar a buscar
una alternativa distinta que les permita tener pues mayor ingreso inicialmente y adicional mayor libertad y tiempo para poder disfrutar de otras cosas. Sabemos nosotros que formar empresa en todo caso no es sencillo y requerirá mucho tiempo, pero igual es como la expectativa que se tiene. En estas dos imágenes les muestro el panorama general de lo que es el autoempleo en Colombia y el empleo informal, porque acá no es que exista, como les decía hace un momento, la separación entre los dos conceptos. Aquí toda persona que no esté dentro de un empleo normalmente, digamos, formalizado, cotizando, registrado, pues es un empleo informal, toda persona. Acá no está esa gran distinción. Los sectores donde nosotros encontramos mayor participación, el agrícola, el comercio y el transporte. Entonces, no, como ustedes se dan cuenta, no es el sector del el Internet, la IA, las nuevas tecnologías, no. Agrícola, comercio y transporte. Y aquí en esta diapositiva lo que les muestro es que más del 55,8% de las personas en Colombia, como que la mitad de las personas, un poco más, está en este tipo de empleos. Nuevamente, construcción, alojamiento y transporte. Esta es la misma gráfica, pero vista desde el punto de vista del crecimiento del desempleo para diciembre, del empleo informal para diciembre del 2025. La preocupación, ¿cuál es? La preocupación no solo de los economistas, sino de los empresarios y también del mercado en general, es que nuestras tasas de empleo en Colombia aumentaron. Eso está muy bien, pero gran parte de ese aumento, más del 50% del aumento de la tasa de empleo fue en empleo informal. Y como les aclaré, en Colombia el empleo informal, pues es un empleo que no tiene seguridad. La mayoría de personas están vulnerables, muy pocos cotizan pues a las prestaciones sociales. Por tanto, pues ese es el gran problema, que el empleo aumente, pero que aumente en mayor porcentaje de informalidad. Normalmente la tendencia que nosotros habíamos tenido en los últimos 30 años era que al aumentar el empleo, mayor parte de este aumento de empleo era la parte formal. La preocupación es ¿por qué? Porque cuando no es la parte formal la que está aumentando, entonces es el tejido empresarial el que no está creciendo. No hay fábricas, no hay productividad creciente, por tanto no hay empleos formales ofrecidos. Lo que está aumentando es estos trabajadores independientes, estas familias que forman pequeños talleres o trabajos que están generando ese empleo. Y además tengamos en cuenta que el empleo se va aumentando en la medida en que, digamos que se generen, perdón, va haciendo más en forma individual, no está generando empleos. Me distraje porque aquí se me apagó la luz, entonces por eso me distraje un poquito. Bueno, ¿cuál es la composición de este este sí es el autoempleo en Colombia? Microempresas, empresas pequeñas y empresas medianas. Las microempresas son hasta 10 trabajadores. Las empresas pequeñas, 11 trabajadores a 50 trabajadores. Las empresas medianas, 51 a 200 y pues las grandes empresas. Si ustedes se fijan en nuestro caso, más del 92% de las empresas en Colombia son pequeñas, son microempresas o pequeñas empresas. Por tanto, por ejemplo, cuando se habla de una microempresa, pues podrían ser empresas unitarias también. Entonces, para nosotros es bien importante esta composición empresarial. Entonces, las conclusiones y ya para terminar, el trabajo autónomo en Colombia y en el mundo es heterogéneo. Su impacto depende de la productividad y, bien importante, de la formalidad. Y es necesario diseñar políticas que puedan generar ingresos y no solo generar ingresos y elevar los ingresos, sino disminuir la brecha que hay del ingreso entre los distintos sectores y mantener la flexibilidad. Ahora sí, con esto termino, pues la bibliografía y muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas o comentarios que quieran hacer. Pues, maestra, maravillosa explicación. Nos quedamos, mire, sin palabras. Mientras usted nos comentaba estos datos tan impresionantes, yo empecé a lanzar algunas preguntas al chat para que los compañeros y compañeras nos apoyaran con sus puntos de vista. La primera pregunta que yo lancé y que se la comparto a usted para que nos apoye con una respuesta es la siguiente. ¿El trabajo autónomo es una oportunidad estructural para el crecimiento económico
o una respuesta a la falta de empleo formal. ¿Usted qué opina? Es una respuesta a la falta de empleo formal. En Colombia no es una situación estructural. En Colombia lo que es estructural es la crisis productiva que se está generando. En el sentido de, nosotros llevamos un periodo en el que la inversión pública ha ido disminuyendo, ¿sí? Entonces, la disminución de la inversión pública, estamos hablando de obras de infraestructura, estamos hablando de colegios, universidades, hospitales, la inversión pública como tal. Esta inversión pública siempre genera empleo, ¿no? Y genera empleo a la base, porque está contratando sobre todo personas, la gran mayoría de personas, digamos que de salarios mínimos o salarios de este estilo. Entonces, está generando empleo en la base. Adicional, pues también genera empleos especializados y contrataciones. Ha disminuido mucho por una falta de ejecución. En realidad se ha debido a eso. No ha sido falta de presupuesto, sino de ejecución como tal. Y nuestra inestabilidad en términos de políticas de largo plazo, pues hacen que los empresarios también consideren sus inversiones, los empresarios privados. Nosotros somos un mercado emergente que tiene un atractivo muy grande para los inversionistas extranjeros porque siempre vienen a invertir en Colombia. Pero estas inversiones se han visto, digamos que afectadas por la inestabilidad política que tenemos. Entonces, sí se genera empleo, sí siguen habiendo inversiones en Colombia, pero no en el mismo porcentaje anterior. Entonces, está generándose un detrimento estructural del empleo formal. Entonces, eso hace que la gente, pues, que necesita ingresos tenga que salir a buscar alternativas, pero no son alternativas además planteadas como un negocio a largo plazo, ¿no? Como una alternativa de que yo voy a meterme en este cuento y empiezo a formar empresa y lo termino haciendo, sino pueden ser hasta, digamos que la gente puede cambiar de actividad hasta 3, 4 veces al año. Entonces no es una situación, digamos que permanente. Ok, maestra. Oiga, ¿y el crecimiento del trabajo en plataformas digitales fortalece la economía a largo plazo? Bueno, esa es una pregunta difícil. Esa es una pregunta De difícil. eso se trata. Queremos saber qué es lo que Es, usted piensa de acuerdo a la realidad de Colombia, Es de una su pregunta país. difícil porque podríamos decir que una parte sí, otra parte no. Eh, Cuéntenos en por una plataformas parte sí, porque digitales, una parte no. una parte sí porque hay muchos negocios en plataformas digitales que se han basado en cubrir servicios que efectivamente pues no se prestaban. Digamos que el cubrimiento de plataformas en Colombia ha sido siempre el 15% más o menos de los negocios que se hacen. Por supuesto, como en el mundo tuvo un crecimiento a partir de pandemia exponencial, pero cuando regresamos de pandemia volvió a retomar casi que a sus niveles originales, al 15, y se quedó en el 20 un poquito. Digamos que subió un 5% más, pero pues con respecto al 100%, es 20% no es todo el mercado. Entonces tiene un potencial importante de crecimiento. Obviamente con la pandemia a todos nos tocó recurrir a las transacciones digitales, al comercio en Internet y le perdimos un poquito el miedo, ¿no? A meter la tarjeta allí, a poder hacer la transacción de esa manera. Entonces, al perderle ese miedo, pues eso ha hecho que empiece a crecer. Por supuesto, se han planteado muchos negocios que van a largo plazo, incluso han hecho el híbrido entre el negocio físico y pongámosle la conexión al Internet para que nosotros podamos generar despachos por allí, ventas en otras ciudades, incluso exportaciones. Entonces, en esa parte ha crecido. En la parte y digamos que es un porcentaje importante y tiene un potencial importante. Y la gente cada vez se está formando más y está buscando tener un crecimiento allí, generar un nicho de crecimiento empresarial allí. Pero en la parte que digo que no, es porque también han habido muchos como el auge de los youtubers o de las personas que surgen pues y le llamaron la atención a unas personas, las vieron por un tiempo y por supuesto monetizaron y ganaron mucho dinero y después ya pasaron de moda o empiezan a hacer locuras pues para tratar de mantenerse. Entonces también se ha visto mucho ese auge, pero son como flor de un día o de un tiempo, le diría yo. Entonces, digamos que lo que son negocios serios, bien planteados, los he visto crecer y de hecho las tendencias muestran que efectivamente tienen un potencial importante dentro de la economía.
El presidente anterior impulsó algo que se llamaba economía naranja. Y la economía naranja consiste precisamente en impulsar y motivar todos los negocios que sean realizados en estas plataformas, ¿sí? O que tengan alguna conexión importante, un porcentaje mayor, incluso del 80% del negocio en plataformas. Esta política pública activó muchísimo esta tipo de transacciones y de negocios, impulsó, generó apoyos, generaron educación que era bien necesaria para que esto se diera. Pero es un porcentaje pequeño de la población que ha aprovechado esas ventajas y además, digamos que se necesita mucha infraestructura pública y mucha educación allí. Y la gente pues a veces como que quiere ganar el dinero sin el esfuerzo que implica la educación para poderlo ganar. Gracias, maestra. También nos pregunta aquí Diana Castillo Serrano, ¿cómo hizo para hacer una investigación tan grande y cuánto tiempo ocupó para esta investigación que nos está presentando? Ah, ok. No, pues hablamos hace como una semana, ¿cierto? Sí, Eso, pues más o llevo ahí menos. Sí. metiéndole tiempito toda la semana, busqué aquí, busqué allá. También utilicé IA para que me consolidara información. Por supuesto, la IA es una herramienta importante, pero también a la IA hay que saberle pedir información en el sentido de no me diga mentiras, muéstreme los enlaces y déjeme, lléveme a donde yo pueda averiguar que todo esto es cierto. Y por supuesto, ahí lo que toma tiempo, sobre todo, es meterse uno en los enlaces y verificar que la página sea real, leerse esa parte y consultar de otros lados. Pero sí, desde que hace una semanita que llevamos en eso en Gracias, esa. maestra. Perla, Diana, Álvaro, Pedro, Delia, preguntas, comentarios. Pueden encender su cámara, pueden utilizar el micrófono con toda la confianza del mundo o escribir la pregunta acá. Álvaro, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias por compartir, licenciada Jenny. Gracias, Horacio. Tengo una pregunta que de manera bipartita, a ver si nos pudieran compartir un poco, por lo menos a mí. ¿Qué le hace falta a los gobiernos? Porque estamos tocando dos naciones, México y Cuba. ¿Es correcto, Jenny? México y Colombia. Colombia. México y Colombia. Ok, México y Colombia. México y Colombia. Por las estadísticas que usted ha presentado en su lámina, vemos que el porcentaje del trabajo autónomo y el trabajo informal rebasa el trabajo formal. En la India traemos el 75% por las láminas que nos está presentando. Y aquí la pregunta es, ¿qué le hace falta a los gobiernos para que se invierta este porcentaje o lo erradiquen en sus naciones y todos los trabajadores tengan un trabajo formal? Específicamente aquí en México, Horacio, lo que traemos en nuestra Carta Magna en el 123, que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. En ese primer párrafo de digno, todos tendríamos derecho a tener un trabajo formal. ¿Qué le hace falta a los gobiernos para poder erradicar o invertir estos porcentajes? Gracias. Vale, pero ¿puedo contestar la primera, una parte ahí antes de que Horacio hables? ¿Te parece? Sí, maestra, por favor. Vale. Lo que pasa es que no todo, hay una distinción que procuré hacer toda la exposición. Una cosa es el autoempleo y otra cosa es el trabajo informal. Si bien es cierto, en Colombia y México ha crecido el trabajo informal, pero el autoempleo como tal no es malo, en el sentido no es que no sea digno, porque el autoempleo lo que te permite es, tú montas tu propio emprendimiento solo o con un grupo pequeño y ese emprendimiento, además de darte los ingresos que necesitas para vivir suficientemente bien, tú también estás aportando a seguridad social con tu emprendimiento y adicional te está generando la posibilidad de tener como calidad de vida, ¿sí? Entonces, ese autoempleo sería ideal, es una de las condiciones de trabajo digno, ¿sí? No pertenezco a una empresa, no tengo que cumplir unos horarios en una empresa o reportar trabajo allá, pero estoy en mi propia empresa, así sea unipersonal, ¿sí? Digamos que la diferencia es que se cotice y además, pues, esa sea una empresa formalizada, ¿no? En ese sentido, así sea de una persona. Entonces, ese autoempleo, pues,
es positivo desde mi punto de vista. Ahora, el que no es positivo es el informal, que es el que es mayor, digamos, el mayor porcentaje que actualmente hay en el mundo. El empleo informal es el empleo de vulnerabilidad en el que pues tienes toda la razón, no es un empleo digno porque son las personas que salen a ganar al diario, que además no cotizan, puede que ganen muy bien, o sea, hay empleos informales en los que las personas ganan muchos ingresos, pero no hay una cultura que haga que las personas empiecen a cotizar para un futuro, o sea, como que es una inmediatez en el desarrollo, en el desempeño económico que tienen y no se miran o no se hacen planes a largo plazo. Para dar mi respuesta más corta allí, los gobiernos tienen en principio que educar, porque todo parte de allí, es un tema cultural. Cuando uno está acostumbrado a no cotizar, es muy difícil cuando no se cotiza que de un momento a otro tú digas, no, voy a sacar la mitad o no, bueno, un porcentaje importante de mis ingresos para empezar a guardarlo allá, que me lo guarde el Estado, ¿no? Cuando uno además no tiene, no sé, en México, pero según lo que tengo entendido, en nuestros países la confianza en el Estado no es plena, ¿no? O sea, no hay como tanta seguridad de que nuestro dinero quede en muy buenas manos, administrado en muy buenas manos. Entonces eso también o tampoco ayuda para que la gente pues pueda llegar a decir, sí, voy a hacer ese aporte particularmente. Y además de la educación, que es una cosa que yo considero supremamente importante, también está el tema de, pues, mejorar infraestructura tecnológica, mejorar las oportunidades, generar estas, digamos que ya los tienen, casi todos los países tienen estos fondos que ayudan a los emprendedores a arrancar, les enseñan, los guían, les dan capital y los acompañan unos años hasta que empiecen, pero esos fondos no son tan difundidos, no son tan conocidos, no es tan fácil llegar, tienen un poco de burocracia que como que a veces el empresario no lo logra, no llega allá. Entonces, digamos que facilitar todo eso, quitar términos burocráticos y ampliar esos apoyos. Ya, ahora sí. Ok, maestra. Sí, Álvaro. En México, cuando se habla del trabajo digno, nos referimos al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo reconoce el derecho a toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. Esto implica diversas cosas, porque es un derecho social. Implica un salario justo, implica seguridad social, condiciones adecuadas y sobre todo el respeto a la dignidad humana, que es el elemento que nos hace iguales a todos los seres humanos. Sin embargo, ese modelo fue pensado originalmente para relaciones subordinadas de forma tradicional. Hoy, tanto en México como en Colombia y en diversas partes del mundo, como nos los comentaba la maestra Jenny y nos mostraba en sus gráficas, muchas personas trabajan de forma autónoma, en línea o mediante plataformas digitales o el comerciante, etcétera, sin un patrón directo. Esto no elimina el derecho a la dignidad laboral, no. La dignidad no depende de la forma de contratación, sino de las condiciones reales en las cuales el ser humano trabaja. Entonces, retomando lo que tú comentas, que ¿qué debe de hacer el Estado? Bueno, el papel del Estado es sumamente fundamental y pongo Estado con E mayúscula, el Estado-nación. No se trata de eliminar la flexibilidad del trabajo autónomo, sino de garantizar los mínimos de protección, como es el acceso a la seguridad social, los mecanismos de formalización, la regulación clara para esas plataformas digitales que hoy son un boom, y también implementar políticas públicas que eviten la precarización. Tanto en México como en Colombia, el reto es el mismo y no me va a dejar mentir, maestra. Adaptar este concepto constitucional de trabajo digno a una economía digital y globalizada Ujú, y total. asegurar que la innovación no se construya a costa de la dignidad humana. Ese es el papel fundamental del Estado, estimado Álvaro y estimados compañeros y compañeras. Ya nos estamos calentando, maestra. Díganos más preguntas, más comentarios. Basta, Muchas basta. gracias, Álvaro. Sí, yo quiero, buenas Sí, Pedro. noches. Buenas noches, Pedro. Te escuchamos. Yo estoy aquí en Mexicali. Estaba comentando ahorita a la licenciada con respecto a que
nuestros gobiernos, es fundamental el que promueva a la economía mediante el otorgamiento de trabajo o las empresas para que puedan promover trabajos para tener una calidad de vida digna para quienes son trabajadores o dependientes económicos de las empresas. Creo que es importante mencionar que si bien es cierto, la falta de trabajo, de oportunidades en una empresa son evidentes, es motivo por el que el autoempleo aquí en México se ha venido dando en escalas medianas grandes. Puedo decirlo de esa forma porque si efectivamente hay bastantes emprendedores, son círculos muy pequeños en donde no los dejan crecer a las empresas grandes o a los grandes corporativos. Son algunos de los cuales considero que están muy selectos para poder tener sus empresas en crecimiento abundantes. Son selectos dentro del mismo núcleo político empresarial. También es bien cierto que debido a esto, la economía o el trabajo informal ha venido creciendo cada vez más en este sector porque en la medida en que no hay oportunidades laborales en una empresa para poder tener crecimiento y una seguridad social estable o mejor calidad, sí la tienen, pero la tienen en un límite, en un tope, en donde no permiten un crecimiento laboral. Y bien es cierto, ese crecimiento laboral también se queda mermado, estancado. Y es muy cierto que por eso también el autoempleo se lleva de la mano con las actividades laborales formales en una empresa, con los autoempleos, y también esto es derivado, considero yo, de que se empieza a ver la informalidad, porque, como bien dijo la maestra, hay ocasiones que hasta hay quienes ganan más todavía que estando en una empresa con una seguridad social, pero dejan de lado precisamente esa seguridad social a futuro, que realmente están ganando por el momento y tienen una calidad de vida o económica bien, pero se ve mermado en la medida que van pasando, por ejemplo, ahora que se vino la pandemia, se cayeron, todos esos desaparecieron. La informalidad desapareció, los autoempleos desaparecieron y ahora nuestro gobierno, como bien dijo el licenciado Álvaro y como bien puntualiza, esa es una función que el gobierno debería de tomar, de promover a los empresarios para unas inversiones generosas en todo el país y eso tener un ganar-ganar en el que el empresario pueda invertir fuertemente en sus empresas y al mismo tiempo darle calidad de vida y me refiero a calidad de vida con seguridad social a los trabajadores con buenos empleos y buenas categorías de empleo y que al mismo tiempo el mismo gobierno tiene el beneficio de la contribución de cada uno, tanto de las empresas en cuestión de impuestos como de los trabajadores en cuestión también de impuestos. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora México? Está con las políticas que tenemos actualmente, aquí en Mexicali han cerrado infinidad de empresas. Y eso no me llama mucho la atención porque en nuestra presidenta, que actualmente da sus, eh, ¿cómo se le puede llamar? Sus informes diarios, menciona que es mentira que las empresas vayan para abajo, que incluso los empleos han aumentado. Cuando aquí en Mexicali hay infinidad de empresas que han cerrado, Kingwood, LG, Samsung, recortaron toda su plantilla de trabajadores y que eso ha ocasionado que muchos entren a la informalidad y al autoempleo. Entonces, mi pregunta sería dirigida a esa parte. ¿Por qué los gobiernos que esa es su función de integrar a las empresas para que inviertan y no
presionarlas para que vayan disminuyendo sus inversiones y se lleven sus inversiones a otros países. Maestra, cabe destacar que Pedro vive en uno de los estados fronterizos. Ah, ok. Estados Unidos de Norteamérica, es un estado, está en el norte, yo estoy en el centro, ¿no? Entonces la realidad de los norteños en la República Mexicana es muy distinta a los del centro. Maestra, ¿nos gusta compartirnos un comentario sobre esto que Bueno, expone eso Pedro? depende, eso en realidad depende de la línea de gobierno, ¿sí? Es decir, si son gobiernos con políticas de izquierda, pues van a tener una tendencia general a restringir la actividad empresarial, no a restringirla en el sentido específico de acabarla, sino en el sentido de sacarle mayor provecho en términos de impositivos a las empresas, ¿sí? Entonces, normalmente siempre estas políticas tenderán a cargar mayores impuestos en la base. La base son empresarios y consumidores, nosotros, trabajadores, por distintas vías. Finalmente, los impuestos que les ponen a las empresas, ellas los tienen que cargar en los productos de alguna manera, no totalmente, pero sí un porcentaje porque, pues seamos realistas, normalmente los empresarios tratan de no tocar su margen de utilidad. Entonces, finalmente, pues de alguna manera eh, terminarán recargándose en la mayoría de los consumidores. Hay una parte en la que la competencia hace que sí tengan que verse obligados a restringir un poco su margen. Entonces, cuando son gobiernos, digamos que ven al sector empresarial más como esta parte de la que yo puedo sacar una tajada importante de aportes, pues entonces no van a motivar. Tampoco es que quieran desmotivarlo, en esencia creo eso. Tampoco es que las quieran cerrar, saben que son las que les pagan los impuestos, pero no hacen políticas que favorezcan y que promuevan la productividad, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los gobiernos de derecha que sí hacen políticas que promueven la productividad? Pues que a veces se van para el otro extremo. Entonces ya démosle a las empresas o descontémosle a las empresas todas las, digamos que lo que más se pueda para que generen productividad, pero por ejemplo en Colombia pasó en gobiernos anteriores, les dieron muchas privilegios, bueno, no privilegios, sino digamos que motivaron la productividad, pero por ejemplo acortar dentro de esa motivación. mm, Acortaron el periodo de hora extra de las personas. Entonces las personas trabajaban hasta más tarde, pero ganaban menos, literalmente. Aumentaron, digamos que estas concesiones que se les dan a las empresas en términos laborales. Entonces eso iba como en detrimento precisamente de las condiciones de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la falla ahí? Que los extremos nunca serán buenos y eso pues no va a permitir el crecimiento productivo. Un gobierno que favorezca a las empresas también debe pensar en el bienestar social, en el desarrollo económico. Lo que ha pasado con países, por ejemplo, como Chile, que tuvieron un crecimiento económico súper bueno por más de 50 años y de un momento a otro hay un estallido social que tumba incluso el gobierno y que hace que nombren un gobierno radicalmente distinto a los últimos 50 años que han venido, a pesar de tener uno de los mejores índices no solo de crecimiento, sino de desarrollo económico, es decir, de calidad de vida, pues es el descontento social. Este descontento social surge de solamente ver las cifras económicas, solamente pensar en que estoy haciendo una labor excelente como economista, pero no estoy viendo las desigualdades sociales que se están generando y cómo hago para aliviar un poco esa brecha. Y pues por el otro extremo está ahora yo quiero aliviar toda la brecha, quiero ayudar a todos los pobres, quiero dar subsidios, quiero hacer, pero entonces, ¿de dónde la va a sacar del productor? Y no estoy pues dándole al productor tampoco respiro para que pueda generar su productividad. Entonces, los extremos nunca serán buenos y nosotros, tristemente, en nuestros países, en casi todos, somos de extremos. En un periodo tenemos un tipo de gobierno, en el otro tenemos otro y hacen cosas totalmente opuestas y no hemos podido llegar, digamos que a tener como como un ejemplo que es difícil de tomar, difícil de entender, pero cuyos resultados se ven, es China. China piensa sus políticas a largo plazo y estamos hablando de 10 años. O sea, ellos no están pensando en tener un gobierno de 4, de 2, de 3, sino de 10 años. Voy a hacer este plan de construcción o de lo que vaya a hacer, pensando en que en 10 años me va a generar esta ganancia. Entonces,
ese pensamiento de esa manera, pues hace que todos sus proyectos les hayan permitido pues crecer. Tienen otras circunstancias, digamos que el caso chino es muy particular, pero en términos de pensamiento de política económica y social, pues siempre nos llevarán la ventaja porque ellos todos sus proyectos están siendo a 10, 20 años. ¿M? Y hay otras cositas ahí ya en la economía china particular que en este momento les está jugando en contra, pero esa particularidad es la que nosotros definitivamente en nuestros países no tenemos, porque lo máximo que podemos tener en pensamiento son los años que nos dure el gobierno que esté en ese momento de turno. ¿Sí? Para ustedes son 6 años, ¿cierto, maestro? Para Cierto, nosotros son 4. cierto. No, Entonces, Afirmativo. mire, la continuidad en México no existe y prueba de ello es de que un sexenio hace ciertas obras, entra un nuevo sexenio, tira la obra anterior y revuelve a hacer la obra y la continuidad es lo que no existe y no entendemos, sí, desafortunadamente, y eso no solo en México. Bueno, no politicemos demasiado las cosas. sí, está bien. Maestra Jenny, pues tenemos muchas preguntas. Quisiéramos estar 2, 3 horas con usted. Sabemos que Gracias. Colombia es una hora más adelante y Ajá, tenemos juntas mañana muy temprano. Lo sé porque sí, ahí voy a estar. Y correcto. y por favor, si gustan, maestra Jenny, si gusta, por favor, compartir Ah, algún ya correo les comparto mi electrónico. correo, claro. Sí, por favor, por cualquier o para seguir contacto y que no sea la primera vez que usted nos visite. Espero, hoy es la última clase con los compañeros, espero volverlos a encontrar en una siguiente clase. Obviamente, nuestra clase no termina con con la intervención de la maestra Jenny, nuestra clase continúa, ¿ok? Y no Y es que se vayan a ir ahora. no se vayan a ir, no se vayan a ir, por favor. Bueno, por favor, escriban a la maestra Jenny cualquier duda, cualquier comentario. Ya ahí está mi Aquí está correo. poniendo su correo electrónico. Yo también lo tengo y si alguien me gusta escribir, también se lo puedo compartir con toda la confianza del mundo. Y maestra Jenny, maestra Gisela, maestra Gis, como tenemos el gusto de decirle los que somos sus amigos más cercanos y me enorgullezco en estar Gracias. en ese escalafón. Muchísimas gracias por esta exposición tan clara y enriquecedora. Hoy no me van a dejar mentir todas y todos que comprendimos que el trabajo autónomo no es simplemente una categoría laboral ni una tendencia pasajera. No, esto es una transformación estructural que está redefiniendo la manera en que se genera el valor, se distribuye el ingreso y se construye el crecimiento económico en el mundo contemporáneo. Hoy, maestra, muchísimas gracias. Su intervención nos ha permitido ver detrás de cada trabajador independiente diversas dinámicas de productividad, innovación, competitividad y sostenibilidad que impactan directamente en la estabilidad y el desarrollo de qué? Pues de las economías, de los estados, de las naciones. Hoy también nos recordó que el fenómeno del trabajo autónomo o independiente no puede analizarse únicamente desde una norma, sino también desde la estrategia, el mercado, las decisiones empresariales que configuran, obviamente, el futuro del empleo. Y esta reflexión tan enriquecedora que usted nos compartió esta noche nos deja una responsabilidad intelectual a todas y a todas, que es comprender que las nuevas formas de trabajo no solo transforman contratos, sino que están rediseñando el modelo económico global. Maestra Gis, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia, su perspectiva internacional con nosotros, sobre todo su perspectiva de vida. Es verdaderamente un gran honor contar con su presencia esta noche. Muchísimas gracias, Muchísimas Maestra gracias por Gis. la invitación y gracias a ustedes por prestar atención y por estar tan atentos y con las preguntas. Muchísimas gracias. Espero Muchas vernos gracias a en otra usted. oportunidad. Horacio, Claro que nos sí. vemos mañana. Te Mañana hay un espero mañana. podcast y ahorita les comparto la publicidad. Claro, compártelo Es- para que puedan escucharlo. Va a estar claro que sí. interesantísimo. Va a estar súper interesante, maestra. Pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Hasta Buenas luego, que noches. estén muy bien. Hasta luego, maestra. Bye bye. Bye, bye. Pues bien, Perla, Diana, Álvaro, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Sí, muy Interesantísimo, interesante, ¿verdad? Liz, muy interesante ver el otro enfoque Interesante, de otra nación. interesantísimo. Interesante ver que los gobiernos de México no son los únicos en sus políticas establecidas en este país, sino que también en otros están también peleando por esos derechos.
Efectivamente, y como lo mostró la maestra Jenny, Colombia, el estado como tal, tiene un mayor número de trabajadores independientes. Eso es súper interesante. Pero bueno, les quiero presentar un videíto para que se levanten, respiren, se estiren de lo que es el Politécnico Gran Colombiano, que es de donde viene la maestra Gisela. El video tarda 2 minutos 14 segundos. Lo dejo en pantalla. Los dejo sin cámara ni micrófono, obviamente el mío, y nos vemos en 2 minutos con 14 segundos. ¿Ok? Bienvenidos al Poli. Hoy les voy a mostrar lo que más me emociona de estudiar aquí. Arrancamos en City Campus, la sede ubicada en el corazón de Chapinero. Aquí tomamos el Polibús. Sí, tenemos buses que nos llevan al campus principal que está en los cerros orientales de Bogotá. Sí, en la montaña. Un lugar rodeado de naturaleza, ideal para estudiar. El recorrido dura aproximadamente 15 minutos. ¡Listo! Llegamos al campus. Al bajarnos de los buses, caminamos a la entrada principal, saludamos a los amigos y comenzamos el día. Desde aquí se llega a la plazoleta principal, el lugar favorito de todos para parchar y tomar el sol. Desde ahí vemos la cafetería central, donde paramos a hablar, tomarnos un café o una empanada entre clases. El campus principal está dividido por bloques, cada uno denominado por una letra, desde la A hasta la L, con salones que tienen de todo. Salas de cómputo, música, talleres de diseño, laboratorios y una cancha de fútbol y baloncesto. El bloque F tiene una vista increíble de Bogotá, pero lo mejor es que la magia sucede en todos los salones donde a través de nuestra metodología de aprender haciendo, te preparas para el mundo laboral con clases prácticas. En el bloque G está Sala Contacto, donde trabajamos en proyectos con empresas reales como Caracol Radio y El Tiempo. Ahora el bloque J. Aquí hay talleres de cerámica, madera, metal y plásticos. Además, está el muro de escalar, un reto para los más valientes. En el bloque L está el gimnasio y los laboratorios de física, química y electrónica. Llegamos a la biblioteca que tiene espacios no solo para estudiar, sino módulos de entretenimiento para estudiar tranquilo, leer o ver pelis. Por último, el bloque K es donde las ideas cobran vida en los estudios de televisión, sonido y fotografía. El Poli es más que un campus en la montaña, es donde soñamos y creamos lazos para toda la vida. Es el lugar donde nos formamos para hacer país, porque hacer país emociona. Somos diferentes, somos Poli, somos feliz. Listo, pues buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? ¿Se cansaron? ¿Les gustó? ¿Les pareció muy interesante? Cuéntenme su experiencia. ¿Ya habían estado en una clase espejo? Sí, Estas clases espejos, sí, Pedro, perdón. sí, así es. Ok, estas clases espejos se hacen con dos naciones. Dice aquí Diana que no había tenido la experiencia. Yo les voy a comentar. Yo voy a asistir a una clase de la maestra Jenny, de la maestra Gisela, eh, y les comparto el link de la sesión. Ya no vamos a estar en clase, pero yo gustosamente les comparto el link, sin ningún problema. Ok, para que nos veamos por allá y tengan la oportunidad, eh, pues de conocer un poquito cómo es por. Bueno, ya vieron el Politécnico, cómo es. Es un lugar súper bonito. Les voy a compartir aquí una publicidad del podcast del día de mañana. Ya lo pasé al chat de la plataforma. Lo voy a compartir ahorita en pantalla para que ustedes puedan verlo. Este es un proyecto que tiene precisamente el Politécnico Gran Colombiano. Tiene su radio Caracol. Ustedes ya escucharon que está sumamente interesante. Y les comparto pantalla. Ya se los compartí
por el chat, ¿ok? Para que ustedes, si gustan ingresar, es el día de mañana. A ver, leo el chat acá. Dice, interesante, no había tenido la experiencia. Bueno, eso me parece súper, súper bien que ustedes conozcan ese tipo de intercambios que tiene nuestra institución, sobre todo para conocer las realidades de otros países. Bueno, este es un podcast que realiza la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Es mañana, 12 del día, 1 de la tarde, hora de Colombia. Hora mexicana es 11 de la mañana, de 11 a 12. El tema es scroll, like, compra, repite. Y esto es sobre la ética de datos, los datos personales que siempre hemos estado hablando. Estos son los puntos para que ustedes puedan conectarse el día de mañana. La publicidad ya fue compartida a través del chat y me va a dar muchísimo gusto saber que nos están escuchando. Es un podcast, tiene transmisión directa a través de Facebook, por ejemplo, lo cual es sumamente interesante por si ustedes también son visuales y no tan auditivos. Están cordialmente invitados, todas y todos. ¿Ok? Bueno, pues dejo de compartir pantalla ya después de los anuncios. Y antes de continuar, ¿qué les parece si nos vamos a la plataforma para que sepamos lo que hay que hacer esta semana? ¿Ok? Ya nos queda muy poquito tiempo. El tema de hoy prácticamente era el tema muy relacionado a lo que nos trajo la maestra Gisela. Y pues obviamente ahora voy con ustedes a comentarles un poquito de esta, de estas nuevas Fíjate, formas de trabajo. Dígame usted. he querido entrar a la plataforma, pero me dice que está en mantenimiento y no puedo entrar. ¿No puede entrar? A ver, le comparto el link que yo Ah, sí, tengo en este momento. Aquí ok. está. Lo copié aquí tal cual. Ok, lo vuelvo a poner acá. Es este link. Pero creo que se lo manda a través de un hipervínculo. Déjeme pasarlo al vínculo normal. Aquí está. Te comparto el último link. Aquí está. ¿Ok? Bueno. Por favor, si alguien también está con esta problemática de que la plataforma de mantenimiento, por incidencia que estuvo la semana pasada, se arregló rápidamente. Eh, Captura de pantalla, correo electrónico a su asesor de plataforma y cópienme a mí, por favor. Yo aquí en el foro de presentación dejé mi correo electrónico. Aquí está. Lo voy a copiar. Se los voy a pegar acá. ¿Por qué? Porque la plataforma va a cerrar el próximo domingo 11:55 de la noche. Entonces, si no se permite el acceso a la plataforma, pues no van a poder hacer sus últimas actividades, lo cual pues les va a afectar en su calificación. Entonces, por favor, eh, hagan una captura de pantalla, manden el mensaje al asesor, no una, dos, tres, infinidad de veces, cópienme a mí para que yo tenga también constancia de que están haciendo este anuncio. Yo también presione un poquito por ese medio para que les den pronta atención. Bueno, en esta ocasión, pues tenemos las tendencias y desafíos actuales del trabajo autónomo, que es nuestro cuarto tema correspondiente a la cuarta semana. Obviamente, para que ustedes puedan ingresar a este tema 4, pues tienen que acribillar a su facilitador, es decir, la evaluación docente, lo cual es muy importante. Y en esta última semana hay un examen que va a estar abierto hasta el próximo domingo, 8 de marzo, 11:55 de la noche. Recuerden que como en este y todos los exámenes tienen 2 intentos, 1 hora por cada intento y siempre se plasma la calificación más alta. Esta semana tenemos una actividad integradora que va sumamente relacionada a lo que es el foro de discusión, ¿ok? Es la extensión del caso de Ana, ¿ok? Nada más que en esta ocasión ustedes van a analizar la historia de Ana y van a responder 5 preguntas. Las responden y este trabajo, bueno, en todas las preguntas les piden 3 elementos, 3 formas, 3 desafíos. Es decir, pongan estas 3 cosas. No hay un límite máximo ni mínimo en relación al contenido del trabajo. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, porque este trabajo tiene una estructura. Y la estructura es que deben de incluir una portada con todos sus datos de identificación. Posteriormente realizar una introducción, todo en máximo media cuartilla. El desarrollo de la actividad, es decir,
incluir el desarrollo de estas 5 preguntas de forma detallada. ¿Ok? Siempre y sus conclusiones, máximo una cuartilla y todas sus referencias en formato APA, que sean confiables y actualizadas. Este entregable, que ya me enviaron 5, tienen 3 días y 2 horas para hacer este entregable, es decir, este entregable también cierra, la plataforma cierra el próximo 8 de marzo, 11:55 de la noche. ¿Ok? Bueno, recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, voy a dejar de compartir. Escríbanme, llámenme, mándenme un mensaje, ya que voy a estar muy pendiente. 229-250-5564. Aquí está. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, aquí está lo que les comparto. Y acá. Bueno, ¿alguna duda, comentario que tengan con respecto a las actividades? Por favor, háganmelo saber y yo gustosamente respondo. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, no les puedo compartir el podcast, el logo del podcast por acá. Bueno, termina la clase y se los comparto. Prometidísimo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros temas. Les voy a compartir pantalla. Aquí está la pantalla. Ok. Y en esta ocasión, pues vamos a ver el impacto de la globalización en el trabajo autónomo. ¿Ok? Y es que les comento rápido, ya nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a comentar un poquito de estas cosas, que el trabajo autónomo, ustedes se han dado cuenta que ha ganado en las últimas décadas muchísima relevancia, particularmente en este mundo que está cada día más globalizado. Y hoy, pues, los trabajadores y las trabajadoras autónomas representan una parte significativa en las diversas economías a nivel mundial. Ya lo veíamos con las gráficas que nos presentaba la maestra Jenny. Uno de los factores claves es precisamente la transformación del trabajo autónomo en la globalización. Y es que este fenómeno ha permitido que autónomos o freelance tengan mayores oportunidades de obtener ganancias por sus saberes, es decir, por el expertise que tengan cada una de estas personas. Pero en paralelo también pues, se enfrentan grandes desafíos legales y fiscales de forma específica. ¿Por qué? Porque las innovaciones tienen un precio. Entonces, la globalización pues ha transformado el mundo en una red interconectada donde las fronteras son más porosas. Y esto pues ha impactado significativamente el trabajo autónomo. En México este fenómeno de la externacionalización y la subcontratación ha crecido de manera notable y permite en todo momento que las empresas puedan contratar autónomos de diferentes países, esto con el objetivo de reducir costos. Aunque la globalización aquí trae consigo ciertas ventajas evidentes, también conlleva diferentes retos importantes para los trabajadores autónomos. Y es que cuando pensamos en la externalización o mejor conocido como outsourcing, como se le conoce comúnmente, siempre solemos imaginar una operación fría, calculada, con una enorme máquina trasladando empleos a países más baratos. En el caso del trabajo autónomo, la cosa es un poco diferente. Aquí, por ejemplo, imaginemos que una empresa en Silicon Valley decide contratar a un diseñador gráfico mexicano en lugar de alguien de su zona. Esto porque el costo pues es más bajo y la calidad del trabajo es igual o mejor. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que ambos ganan porque la empresa ahorra dinero y el diseñador autónomo no tiene la oportunidad de trabajar para un cliente internacional sin salir de casa, sino para trabajar en muchos. Entonces, todo mientras disfruta pues, de unos taquitos al pastor que no va a encontrar en Silicon Valley. En México esta tendencia ha crecido enormemente. Plataformas como Workana o Freelancer pues han permitido a los autónomos mexicanos que accedan a diferentes mercados, este, eh, y que obviamente puedan prestar sus servicios. ¿Cómo? Pues a diferentes empresas en Europa,
en Estados Unidos de Norteamérica y en Asia también, ¿por qué no? Recordemos que existen diferentes disciplinas que permiten traspolar los conocimientos o los conocimientos tienen un criterio unificado en relación a cómo deben de hacerse ciertos procesos. Uno de los motivos claves por lo que las empresas recurren precisamente a esta externalización, es decir, el outsourcing, es un ahorro. Miren, imaginemos que contratar a un desarrollador de software en Silicon Valley puede costar fácilmente más de $100 por hora, mientras que un desarrollador mexicano de alta calidad puede hacer el mismo trabajo en una fracción del costo. Esto, pues obviamente, sin sacrificar la calidad. Y este ahorro, pues lleva a que muchas empresas internacionales vean en México eh, un semillero de talento que es completamente asequible y de alto rendimiento. Y de hecho, estos diferentes por ese sector tan fuerte como es el desarrollo del software, el diseño gráfico, la edición de video y la consultoría empresarial, son solo algunos de los campos en donde los trabajadores autónomos mexicanos pues florecen gracias a esta externalización. Y es que la cercanía geográfica y la diferencia horaria mínima con Estados Unidos de Norteamérica también juega en favor de los autónomos mexicanos, lo que permite pues obviamente estar disponibles para sus clientes en tiempo real, sin ningún problema, que pues suele ocurrir muchas veces cuando hay una diferencia horaria considerable. La competencia global. Bueno, esta externalización, no todo es miel sobre hojuelas, no. Uno de los principales desafíos que enfrentan los autónomos mexicanos, perdón, es esta competencia feroz, sobre todo en plataformas internacionales. Si bien México ofrece ventajas en términos de costo y calidad, pues los trabajadores mexicanos compiten con freelancers en todo el mundo, particularmente con personas de países como la India, en donde los costos laborables son aún más bajos. Uno de los aspectos que más se pasan por alto cuando se habla precisamente de globalización del trabajo autónomo es el reto fiscal y legal que esto implica. Por ejemplo, para los trabajadores independientes autónomos en México, el hecho de trabajar con empresas extranjeras a través de plataformas digitales presenta una serie de complicaciones. Desde la facturación internacional hasta la gestión de impuestos por ingresos provenientes del extranjero. Aquí los autónomos deben de estar bien informados para no incurrir en problemas legales. En México existen ciertos regímenes de incorporación fiscal. Aquí la figura de persona física con actividad empresarial es una de las opciones que permiten precisamente a los independientes emitir facturas y pagar impuestos de manera formal. No obstante, cuando se trata de ingresos internacionales, las cosas pueden volverse más complicadas. Y es que el pago que llega de una empresa en Estados Unidos a través de PayPal, pues debe de ser grabado en México. ¿Por qué? Como les comentaba en una clase anterior, porque el SAT no se queda atrás a la hora de exigir su parte. Entonces, aquí es donde muchos independientes se enfrentan a la necesidad de contratar servicios de asesoría fiscal especializada, lo que muchas veces es costoso. Sin embargo, esta inversión es completamente crucial para mantener las cuentas claras y evitar diferentes sanciones. Otro debate que ha surgido es la externalización en el balance entre la flexibilidad laboral y la precariedad. Por un lado, los autónomos tienen la libertad de trabajar desde donde quieran, de elegir sus proyectos y de negociar sus tarifas. Por ejemplo, en un buen mes, un freelance mexicano puede ganar mucho más que un trabajador asalariado promedio. Pero también la globalización contribuye a precarizar el trabajo independiente, donde la estabilidad laboral se sacrifica por la flexibilidad. Los independientes o freelance no tienen prestaciones, como lo que comentábamos hace un momento con la maestra Gisela. No hay seguridad social, no hay un ingreso garantizado. Y el hecho de competir globalmente significa que siempre existe el riesgo de que su trabajo sea sustituido por alguien dispuesto a cobrar menos. La falta de contratos sólidos también deja a muchos en una situación vulnerable frente a la cancelación de proyectos o empleos. Y aquí la pregunta es el futuro. ¿Trabajar desde la playa es la tendencia? Bueno, pues que a pesar de los retos, esta externalización
y globalización, pues han abierto puertas nunca antes vistas para los independientes en México. La posibilidad de trabajar con clientes internacionales sin salir del país es una oportunidad invaluable para muchos y de hecho la tendencia apunta a que cada vez más mexicanos van a optar por este tipo de trabajo, lo cual me lleva a responder una pregunta que yo les puse en el chat para que me apoyaran a responderla y yo se la iba a hacer a la maestra Gisela, pero ya no tuvimos el tiempo. Obviamente, ya me dijo, tengo una exposición de 20 minutos y miren, nos echamos más de una hora. Y es una pregunta que yo puse en el chat, que es precisamente si el trabajo autónomo fomenta realmente el emprendimiento o es más bien una forma de autoempleo de supervivencia. Bueno, hablando en la realidad de las cosas, de la realidad mexicana al menos, el trabajo independiente autónomo puede ser ambas cosas, dependiendo del contexto económico y social. Bueno, por un lado, sí puede fomentar el emprendimiento cuando existe precisamente un entorno favorable. Acceso a financiamiento, capacitación, digitalización, redes de apoyo y mercados dinámicos. En estos casos, el trabajador no solo genera ingresos para sí mismo, sino que crea un valor, va innovando, va escalando su actividad e incluso genera empleo para otros. Y aquí pues hablamos de emprendimiento productivo con un impacto real en el crecimiento económico. Sin embargo, en muchos contextos, en los contextos latinoamericanos, incluyendo a México principalmente y también a Colombia, el trabajador independiente autónomo también surge como una estrategia de supervivencia. ¿Cuándo? Bueno, cuando las condiciones laborales son completamente precarias, cuando las personas recurren al autoempleo para generar un ingreso básico, y en estos casos, pues no necesariamente hay innovación o crecimiento, sino una verdadera necesidad económica. La diferencia clave está en el entorno institucional. Cuando el Estado facilita precisamente esta formalización, facilita esta seguridad social, que sea sobre todo accesible, con diferentes políticas de apoyo, el trabajador autónomo tiende a convertirse en emprendimiento. Cuando no existen esas condiciones, puede obviamente derivar en informalidad y vulnerabilidad. En síntesis, el trabajador autónomo no es bueno o malo por sí mismo. ¿Por qué? Porque su impacto depende de las políticas públicas en todo momento. Depende del acceso de oportunidades y de niveles de desarrollo económico, sobre todo en el cual pues, se va a insertar para desarrollarse en la labor económica que va a desarrollar. Pero yo aquí me pregunto, ¿qué políticas públicas en México existen? Pues muchas o muy pocas. ¿Ustedes qué piensan? Pues a grosso modo podemos decir que existen muy pocas, pero bueno, les cuento. En México sí existen algunas políticas públicas dirigidas al trabajador independiente autónomo o al autoempleo. Primero, la Secretaría de Economía y gobiernos estatales han impulsado diversos programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que incluyen capacitación, financiamiento y acompañamiento empresarial. También existen algunos apoyos como programas de microcréditos para el bienestar, capacitación a través del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM. Aunque fue eliminado en el 2019, muchas funciones se han ido redistribuyendo y diferentes programas estatales de incubación y aceleración. También están, desde el punto de vista fiscal, el SAT implementó el régimen simplificado de confianza, que facilita pues este cumplimiento en todo momento, un cumplimiento tributario para personas físicas con actividad empresarial o profesional. Está la incorporación voluntaria al IMSS y la regulación del trabajo en plataformas, porque en México, aunque aún no existe una ley específica para integrar a las trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales, como sí se ha avanzado, por ejemplo, en Colombia o España, que tiene una mayor evolución en ese sentido, han habido propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular precisamente esta modalidad. México sí tiene instrumentos dispersos de apoyo, sí,
instrumentos de formalización, instrumentos de protección, pero no un sistema robusto e integral que garantice plenamente condiciones de trabajo digno. ¿Para quién? Para el trabajador autónomo, como lo plantea pues el artículo 123 de en materia de la relación subordinada. ¿Ok? Había otra pregunta que yo quería comentarle a la maestra Jenny, que yo se las quería compartir, y si quieren se las comparto aquí en el chat. Para quien guste. Y esto va muy relacionado a lo que comentaba Pedro, por ejemplo, que es por qué las empresas están apostando cada vez más por esquemas de contratación flexible. Esto visto desde un punto de partida de estrategia empresarial. Y desde este aspecto, la estrategia empresarial, la contratación flexible no es una casualidad, es una decisión racional dentro del entorno económico incierto y competitivo. Primero, porque reduce costos fijos. ¿Por qué? Porque el trabajador subordinado implica salario, seguridad social, prestaciones, indemnizaciones y estabilidad reforzada. En cambio, bajo esquemas flexibles, el outsourcing legal, servicios profesionales, freelance o contrataciones por proyecto, la empresa convierte esos costos fijos en costos variables, lo cual mejora el flujo de efectivo y capacidad de adaptación. Segundo, porque aumenta la agilidad en mercados digitales y globalizados, y es que los ciclos de negocio son más cortos. Las empresas necesitan escalar rápido, tratar talento especializado, por periodos determinados y ajustar estructuras sin cargas permanentes. Y es que la flexibilidad permite pues también responder a picos de demanda o a cambios tecnológicos sin reestructuraciones traumáticas. Tercero, por acceso a talento especializado, recordemos que muchas competencias actuales, como son la programación, el marketing digital, el análisis de datos, operan siempre mejor bajo esquemas por proyecto, porque las empresas no necesitan pues este perfil todo el año, sino solamente en momentos estratégicos. Cuarto, se reducen riesgos laborales y jurídicos. La relación subordinada implica responsabilidades amplias, esquemas autónomos bien estructurados. Limitan la exposición legal, aunque deban cuidarse para no caer en simulación. Sin embargo, desde una visión equilibrada, esta estrategia también genera un debate ético y social. La eficiencia empresarial no puede construirse a costa de la precarización. Es por eso el reto contemporáneo de encontrar un punto medio entre flexibilidad y protección de la dignidad laboral. Otra pregunta que le quería hacer a la maestra Gisela y que yo se las comparto aquí. Aquí está en el chat. Dice, si proyectamos a 10 años, ¿cree que el trabajo autónomo será predominante o coexistirá con el empleo tradicional? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere tomar el micrófono y comentarme? ¿Ustedes creen que en 10 años el trabajo autónomo será predominante o coexistirá con el empleo? Seguiremos como estamos, coexistiendo. Bueno, si hacemos una proyección a 10 años, lo más razonable pues sería no pensar en la desaparición del empleo tradicional, sino en la coexistencia estructural entre ambos modelos. El trabajo subordinado seguirá siendo predominante en sectores que requieren estabilidad organizacional, coordinación permanente y estructuras jerárquicas claras, como industria, sector público, educación, salud, grandes corporaciones. Aquí es muy difícil imaginar que hospitales, sistemas judiciales o cadenas productivas complejas funcionen exclusivamente con esquemas autónomos. Sin embargo, el trabajo autónomo seguirá creciendo en áreas vinculadas a la economía digital, en servicios especializados, en consultoría, en industrias creativas, tecnología, logística y en plataformas. Porque la globalización digital lo que va a hacer es precisamente facilitar que una persona trabaje para varios clientes en distintos países sin una presencia física. Lo que sí vamos a ver es un modelo híbrido, lo que calculo y pienso,
Es decir, van a existir empresas con núcleos estables de trabajadores subordinados, redes de colaboradores independientes por proyecto y obviamente una mayor movilidad laboral y contratos más flexibles. Además de factores como inteligencia artificial, automatización, economía de plataformas, que obviamente van a seguir impulsando esquemas no tradicionales. El trabajo independiente o autónomo no va a sustituir completamente el empleo tradicional, pero sí va a redefinir cuál es el equilibrio del mercado laboral, porque el futuro no parece binario, parece mixto. Y el verdadero desafío, pues, será precisamente garantizar la protección social y la dignidad laboral en ambos modelos, de lo que estábamos hablando precisamente con Álvaro, esta dignidad en todo el momento. Y también otra pregunta que me parece sumamente interesante es esta que les estoy compartiendo en el chat. Y que si ustedes me quieren ayudar a responder gustosamente, estaré leyéndolos o escuchándolos. Y la pregunta dice así, ¿el trabajo autónomo es el futuro del trabajo o solo una etapa de transición hacia otro modelo económico? El trabajo autónomo no parece ser simplemente una moda pasajera. Todo indica que no, pero tampoco necesariamente un destino final del sistema económico. Es más bien que se entiende como una fase de reconfiguración dentro de un proceso más amplio de transformación productiva. Por un lado está la digitalización, la globalización y las plataformas tecnológicas que obviamente han facilitado que millones de personas trabajen sin esta idea o este modelo de subordinación directa. Eso no es temporal, responde a cambios estructurales en la forma en que se organiza el capital, en cómo se distribuyen las tareas y cómo se conectan mercados. Y en ese sentido, precisamente, el trabajo autónomo sí forma parte del futuro del trabajo. Sin embargo, también puede verse como una etapa intermedia hacia diferentes modelos híbridos completamente más sofisticados. Y aquí es posible que en los próximos años surjan esquemas que precisamente combinen flexibilidad con protección social obligatoria, que sería maravilloso. Sistemas contributivos más adaptables o nuevas figuras jurídicas que no encajen ni en el empleo clásico ni en la independencia absoluta. Es decir, que pueda parecer algo más, algo nuevo, algo novedoso. Históricamente, los modelos laborales han evolucionado con los sistemas económicos. Eso es un hecho. Sobre todo si analizamos el devenir histórico desde la revolución industrial. Eh, Hemos pasado del trabajo industrial, del trabajo artesanal al industrial, del industrial al corporativo y ahora hacia lo digital. El trabajo autónomo podría ser, por tanto, una consolidación de la economía flexible como un puente hacia un nuevo modelo que aún se encuentra en construcción. En síntesis, miren, más que el final del trabajo autónomo o independiente parece ser una pieza central en la transición hacia una economía más digital, una economía más flexible, obviamente, y todas las políticas públicas acompañan adecuadamente, potencialmente de forma más inclusiva. Entonces, para ir cerrando eh, todo lo que hemos analizado en estas 4 semanas, incluyendo la maravillosa experiencia que tuvimos hoy con la maestra Gis, a manera de conclusión, yo les puedo comentar que el trabajo autónomo no puede analizarse únicamente como una figura contractual, ni como una tendencia pasajera del mercado. Esta es precisamente una manifestación profunda de la transformación económica, de la transformación tecnológica y social que obviamente estamos viviendo. Esta representa oportunidades reales de innovación, de emprendimiento y de crecimiento, pero también plantea diferentes y grandes desafíos en materia de protección social, estabilidad y dignidad laboral. Acá cabe destacar que ni el empleo tradicional va a desaparecer, ni el trabajo autónomo es una solución absoluta a todos los problemas laborales, no. Lo que estamos presenciando es precisamente una reconfiguración del modelo productivo, en donde la flexibilidad y seguridad deben de dialogar, no deben de enfrentarse. Y el reto acá para los estados es claro, adaptar marcos jurídicos
adoptar políticas públicas para garantizar sobre todo el trabajo digno en cualquier modalidad. Y el reto para las empresas es obviamente equilibrar competitividad con responsabilidad social. Y el reto para nosotros, como académicos y futuros tomadores de decisiones, es comprender que estas transformaciones siempre deben de ser analizadas desde una visión crítica y estratégica. Recordemos, ya para cerrar, que el futuro del trabajo, perdón, luego el chat, aquí nos dice Diana, yo creo que van a seguir el trabajo formal como lo conocemos ahora, pero el trabajo autónomo va a ir creciendo también a la par hasta tal vez abarcar más que el formal, como lo que vimos en la gráfica de la maestra Gisela. Bueno, y les digo, para cerrar, el futuro del trabajo no está escrito, pero sí está en construcción. Y sobre todo entender el trabajo autónomo e independiente es entender una pieza clave de esta arquitectura económica y global. Así que, pues debemos de estar muy atentos en todo momento de todos estos grandes cambios que son sumamente necesarios y trascendentales en el mundo, no solo en nuestra América Latina o Hispanoamérica. ¿Ok? Bueno, ya para ir cerrando, les comparto la plataforma y les invito de la forma más atenta que respondan la evaluación docente, para que tengan acceso al tema 4, que es precisamente tendencias y desafíos actuales en el trabajo autónomo, en el cual tenemos un examen, que recuerden que como en este y todos los exámenes, pues ustedes tienen 2 intentos, cada intento 1 hora y siempre se plasma la calificación más alta. Y este examen se va a cerrar el próximo domingo, 8 de marzo, a las 11:55 de la noche. Así que ténganlo en cuenta. Y también tenemos una actividad integradora, que es seguir, pues literalmente la misma tesitura del foro de, bueno, ya, me va a aparecer aquí que no va a entrar. Bueno, es seguir la misma tesitura del caso de Ana que vimos precisamente en el foro. Aquí está un poco más amplio y tenemos 5 preguntas, las cuales ustedes deben de responder. No hay un máximo ni mínimo de páginas. Lo que sí tiene un máximo y mínimo de páginas es precisamente la introducción, que es máximo media cuartilla, y la conclusión, que es máximo una cuartilla. Recuerden que este entregable tiene un formato. Debe de integrarse una portada, una introducción, el desarrollo de la actividad, que son las 5 preguntas, las conclusiones y todas sus referencias en formato. Les comento que este entregable deberán de hacerlo llegar a más tardar el próximo 8 de marzo, 11:55 de la noche, que es el próximo domingo. Así que les quedan 3 días y 2 horas. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ninguno. Perfectísimo. Me parece perfecto. Bueno, al no haber ninguna duda, pregunta, comentario, recuerden que yo tendré aproximadamente el martes por la tarde, noche o el miércoles muy en la mañana sus calificaciones. Después de entregarles sus últimas calificaciones, pues voy a dejar de ser su facilitador y después tan amigos como siempre. ¿Ok? Yo les agradezco mucho el que siempre hayan estado. Perla, Diana, Álvaro, Pedro. A todos los compañeros que también me acompañaron durante las otras 3 clases que tuvimos anteriormente, muchísimas gracias. Y a todos los compañeros y compañeras que van a ver esta transmisión grabada, muchísimas gracias. Recuerden, la próxima semana, ni mismo día, ni misma hora, ni mismo facilitador, ni misma materia. ¿Ok? Ustedes estrenan una materia la próxima semana y les deseo el mayor éxito posible. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, muchísimas gracias a ti, Perla. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy muy al pendiente de todas y de todos ustedes y quedo, como siempre, a sus apreciables órdenes. Muchísimas gracias. Hoy les regalo 6 minutos como manera de graduación de nuestra materia. Muchísimas gracias, Perla. Muchísimas gracias, Diana. Les agradezco mucho. Y nos vemos cuando, no lo sé, pero dicen que las piedras rodando se encuentran. Ya lo dijo el gran filósofo Alex Lora. Muchísimas gracias, muy buenas noches y seguimos en contacto. Bye, bye. Gracias, buenas Buenas noches. noches.
Gracias a ustedes, Bye. muy buenas noches. Bye, bye. Ah. The ordinary